Muy bien, pues vamos a orar y empezar. Padre, bendice el tiempo una vez más que tenemos para estudiar tu palabra y una vez más pedimos que nos des ojos para ver, entendimiento para comprender y que bendigas este tiempo en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, pues estamos en los libros poéticos del Antiguo Testamento. Hemos estado estudiando el libro de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Son libros poéticos, no es poesía en castellano, o sea, nosotros lo leemos en castellano y no nos parece una poesía, pero es poesía en hebreo. No porque haga rima, sino porque la poesía hebrea es un poco diferente, es una poesía de paralelismos. Entonces hemos estudiado y visto muchas cosas y hemos estado viendo Mesías. Mesías, la semana pasada hablamos de Mesías en el libro de Job. También hemos hablado de Mesías en los Salmos. Los domingos estamos viendo Mesías en los Salmos. Hemos visto Mesías en Eclesiastés, Mesías en Cantar de los Cantares, y el que nos falta es Mesías en Proverbios. Ahora, tengo que decir hoy al comenzar que la verdad es que Proverbios no es un libro que contiene profecías sobre el Mesías, no es un libro en que vemos, digamos, una profecía, o sea, una visión de lo que va a hacer el Mesías. La verdad es que es bastante fácil leer Proverbios y no ver a Mesías. Pero yo quiero mirar el tema de cómo vemos a Mesías en el libro de los Proverbios. He puesto aquí en pantalla que vamos a ver a Cristo en la sabiduría. Así que comienzo con un texto del Nuevo Testamento. Bueno, primeramente quiero comentar esto. Si recordáis, cuando hablamos de Proverbios, comentamos que la palabra en hebreo Proverbios al final viene a ser bastante parecido al concepto que nosotros conocemos como parábolas. ¿Qué es una parábola? Normalmente contestamos que las parábolas son historias, pero las parábolas no siempre son historias. Incluso muchísimas veces las parábolas no son historias. Jesús dice, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, que un hombre sembró en un campo y aunque era la semilla más pequeña, se hace un arbusto grande. ¿Os parece una historia? Aquí hay una historia, aquí hay solamente una verdad. Siembra la semilla y la semilla crece. Las semillas pequeñas significan que va a ser una planta pequeña. No, la verdad es que la semilla engaña. A veces hay una semilla grande que produce una planta normal y corriente. Otra vez es una semilla pequeñita, pequeñita, y ahí crece una planta enorme. Yo siempre pienso que, vamos, si fuese algo más o menos, diríamos que si viéramos una bellota comparado con un aguacate, la semilla del aguacate, diríamos, aguacate tiene que ser enorme y un roble, es un roble, ¿no? Que sale de la bellota, ¿vale? Y el roble, pues menos grande y no es así. El roble se hace muchísimo más grande que un aguacate. Eso, ese árbol. Bien, todo esto para decir, una parábola no es una historia siempre. Una parábola lo que es una comparación. Y a veces comparamos con una historia, como el hijo pródigo, y otras veces comparamos sencillamente con una imagen. Yo muchas veces hablo de las parábolas de película y las parábolas de fotografía, que a veces la comparación es diferente. Pero un proverbio básicamente es una comparación. Una parábola coge una cosa y lo compara con otra cosa y nos permite comprender sobre el tema
en base de esta comparación. Así que nos llama la atención que Cristo viene y cómo enseña Cristo en tantas ocasiones, por medio de parábolas. Él empieza contando historias, haciendo comparaciones y así de esta forma Cristo realmente nos muestra gran sabiduría. Y por lo tanto no es sorprendente cuando leemos en 1 Corintios 12, dice: más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Esto es 1 Corintios 1, perdón, he dicho 12, pero es 1, 24. Entendemos que lo que Pablo está diciendo aquí es que dice: mira, Cristo viene y cuando se predica a los judíos dicen: un momento. El gran Mesías que estamos esperando durante toda nuestra historia, el gran Mesías que viene para chafar la cabeza de la serpiente, ¿fue cogido por los romanos y clavado en una cruz? No. No puede ser. Nosotros estamos esperando pues un Cristo que es el poder de Dios. Ahora, ¿es Cristo el poder de Dios? Efectivamente, ¿no? Desde la cruz podría haber dicho: Padre, envía legiones. Y podría haber bajado de la cruz. Fíjate, los enemigos estaban ahí diciendo: si eres el Cristo, baja de la cruz ahora mismo. Y podría haberlo hecho. Y sin embargo, no lo hizo. Así que Cristo es el poder de Dios. Ahora, ¿era exactamente lo que esperaban? No lo era. Pero luego después se predica el mensaje de Cristo no solamente a los judíos, sino a los griegos. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando Pablo predica en Atenas, eso sería de hoy en día, predica en Atenas. ¿Y qué pasa? Cuando de repente llega la parte del sermón y habla de la justicia y habla de Jesús y la resurrección, todos los griegos dicen: anda ya, deja de tonterías. ¿Por qué? Porque ellos no eran capaces de comprender la sabiduría de Dios. Una vez más, ese pensamiento de que el Hijo de Dios muriera en una cruz de los romanos y luego resucitara, imposible. Los griegos sabían muy bien, cuando los romanos crucificaban a una persona, esa persona no se levantaba de ahí. Imposible. Y por lo tanto lo tachaban de tontería. Y Pablo dice: no, os parece tontería, pero no lo es. Es sabiduría de Dios. Realmente Cristo es sabiduría de Dios. Por lo tanto, es interesante esta imagen de cuando miramos el libro de Proverbios, y el gran tema de Proverbios es el tema de la sabiduría. De alguna forma tenemos que ver allí a la persona de Jesús. Así que, ¿dónde vemos a Jesús en Proverbios? Bueno, hoy vamos a hacer algo un poco distinto. Y voy a empezar primeramente con un pasaje que muchos han ido a este pasaje para decir: aquí tenemos a Cristo, pero tengo que decir: no, esto no es Cristo. Bien, el pasaje se encuentra en Proverbios 8. Leemos así, empezando en el 22. Dice: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos, fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. Yo no había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo, cuando formaba los cielos. Allí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo. Ahora, yo he leído todo este pasaje, pero si hubiera empezado a leer por aquí, en esta parte, que me parece que esto ya es el 27, si hubiera empezado por el 27 y hubiera leído: cuando formaba los cielos, allí estaba yo, podríamos sentir la tentación de decir: está hablando de Jesús, ¿no?
Cuando Dios creó los cielos y la tierra, ahí estaba Cristo. Lo que es más, el Nuevo Testamento nos dice que realmente Cristo es el creador. O sea, Dios creó todo por medio de Cristo. Todo ha sido creado por Él, por medio de Él y para Él. Entonces, podríamos entender como, sobre todo si empezamos este pasaje en medio, podemos decir, mira, aquí tenemos a Mesías, pero una lectura cuidadosa de este pasaje nos advierte de varios problemas. ¿Qué habéis notado en este pasaje que realmente sería problemático si es que queremos entender aquí a Jesús como el Hijo de Dios? ¿Qué me decís? Ya había sido yo engendrada. Bien, esa palabra es una palabra importante aquí. Cuando dice, ¿vale? Ya había sido yo engendrada. Esa palabra es algo curioso cuando hablamos de la persona de Jesús. Ahora, ¿qué más? ¿Habéis notado algo más en este pasaje que llama la atención? Que parece que puede hacer, ¿no? Se engendró y otro que habla en femenino. En todo el pasaje hemos notado esto, ¿no? Que está hablando de una mujer. No dice fui engendrado como si estuviéramos hablando de la persona de Jesús, más bien dice fui engendrada. Y eso no es una casualidad. Lo vemos por todo este pasaje. Dice, fui engendrada, nos dice aquí, yo había sido engendrada. ¿Y dónde más? Había otro sitio más. No, vale. Entonces, tenemos un problema si queremos ver aquí a la persona de Mesías en este pasaje. Primeramente, no está hablando de Mesías, el Hijo de Dios, está hablando de una mujer. Y en segundo lugar, habla en términos que nos llama la atención cuando realmente queremos hablar del Mesías de Dios. Bien, vamos por partes. ¿Por qué habla este pasaje en femenino? ¿Por qué está hablando de una mujer? Porque este pasaje continúa un tema que ha empezado en el libro de los Proverbios, en que la sabiduría es una mujer. Igual que en castellano, la palabra en hebreo sabiduría es una palabra femenina y por lo tanto es normal que si le personificamos, eso significa tratar algo inmaterial como si fuese una persona, pues automáticamente cuando lo personificamos es natural pues tratarla como si fuese una mujer. La sabiduría es una mujer. ¿Qué hace la mujer en Proverbios? ¿Qué hace la sabiduría? Bueno, en 31 sí que tenemos ese alaba a la mujer virtuosa, pero es una mujer. Entendemos que literalmente es una mujer virtuosa, pero podríamos entender también la sabiduría es virtuosa, pero ¿qué más? ¿Te acuerdas? Llama. Vale, llama. Encontramos que la sabiduría va en busca de las personas y dice, aquí, venid. Y lo que es más, todo el tema del libro es busca la sabiduría, porque hay otra mujer que está llamando en el libro. ¿Quién es la otra mujer que llama en el libro? No es tan agradable mirarla, pero encontramos esta mujer ramera y dice el sabio aquí, dice, yo estuve ahí como en el balcón de casa, estaba mirando y vi a un insensato, un tonto, que va por ahí sin rumbo fijo, va un poco para perder el tiempo y pasa cerca de su casa. Y dice, y la veo salir y le coge y dice, ven, entra, mi esposo se ha ido, ha llevado mucho dinero, lo cual significa que va a estar fuera mucho tiempo. Amparo dice, ni sé cuándo volverá Pepe. Y de repente Pepe entra por la puerta
hay que tener cuidado. La mujer que dice mi esposo se ha ido y no volverá en mucho tiempo. No, eso no ha sido para nada comparado con lo que estamos hablando aquí. Bueno, esta mujer invita a este joven a pecar y nos dice el sabio que este joven va como tonto. Va como el buey al matadero. Yo hablé con mi amigo Moisés, que era carnicero, y le pregunté, Moisés, ¿cómo van los bueyes al matadero? Porque soy ignorante. Yo jamás he visto ni un buey, ni una oveja, ni ningún animal ir al matadero. Le pregunté, ¿cómo van al matadero? Y dice, es curioso que preguntas, porque hay animales que como que no se enteran. Animales que van al matadero y como que no se enteran. Dice, pero el buey se da cuenta de lo que está pasando, pero es demasiado tarde. O sea, entra y se mete en el pasillo, pero cuando ya es al final, de repente se da cuenta de lo que está pasando, pero es demasiado tarde. Digo, qué interesante esta imagen de este joven que sigue a esta mujer que le invita a pecar y como va tonto sin darse cuenta de que realmente va a la muerte hasta que realmente es demasiado tarde. Así que bueno, tenemos este contexto de la mujer, sabiduría, que invita, que clama frente a otra mujer, que invita y clama. Incluso encontramos que esta mujer no solamente es la ramera, sino que realmente es la insensatez, o sea, lo opuesto de la sabiduría. Y la insensatez también está clamando ahí en las calles, intentando llamar a la gente para que sigan detrás de ella. Por lo tanto, este pasaje continúa con la personificación de la sabiduría y por eso tenemos que es engendrada, dicen me poseía, pero podríamos decir que la sabiduría ha sido poseída, o sea, poseída. O sea, realmente todo el pasaje habla en términos femeninos. E incluso si nosotros estuviéramos leyendo este pasaje en hebreo, veríamos incluso más marcadores del femenino, porque en hebreo hasta los pronombres son en femenino y las formas verbales tienen también género. Y nosotros sabríamos claramente que todo este pasaje no está hablando del Señor Jesucristo, está hablando de la sabiduría. Pero aún así, tenemos que preguntar, ¿es legítimo leer esto y decir, bueno, Jesús es sabiduría, por lo tanto este pasaje se aplica a él? Y volvemos a comentar sobre lo que ha dicho Natán cuando dice que desde el principio fui engendrada. Este pensamiento de engendrar es un problema cuando nosotros queremos hablar de la persona de Jesucristo. Porque ¿qué es lo que nos dice Juan en cuanto al verbo de Dios? En el principio, ¿qué dice Juan? Era el verbo. O sea, si lo entendemos y realmente lo que tenemos aquí en castellano está muy bien traducido. O sea, en el principio, notad que no ha dicho, en el principio fue el verbo. Si hubiera dicho esto, podríamos entender que cuando empezó todo empezó con el verbo, fue el verbo. Pero dice, no, el verbo ya era. O si también queremos hacerlo, podríamos decir, el verbo ya estaba. Cuando empezó todo, el verbo ya estaba ahí. O sea, no hay, si lo ponemos en el lenguaje del teatro, no es que sube el telón y de repente entra en el escenario un personaje, sino que sube el telón y hay una persona ya en el escenario. O sea, en el principio el verbo existía ya. Y entonces empezamos a entender que cuando la Biblia dice que el verbo es eterno, significa que no tiene comienzo, no tiene principio. Ahora,
¿Podemos entender esto? Yo no sé de vosotros, pero yo no puedo comprender esto. Porque para mí todo tiene un comienzo, ¿no? Todo tiene un principio. Pero entendemos que la Biblia nos enseña, primeramente, Dios no tiene principio. Se suele preguntar, ¿no? Pero si Dios ha creado todo, ¿quién ha creado a Dios? Pero esta pregunta realmente ignora la realidad de lo que decimos que es Dios. Dios no tiene principio, no tiene fin. No somos capaces realmente de comprender este pensamiento. Yo sé que muchas veces se pone el ejemplo de un círculo. Un círculo, cuando lo ves, no tiene principio, no tiene fin. Yo, como cuando era pequeño, no entendía esto porque digo, sí, pero cuando dibujas un círculo, tienes que empezar en algún sitio. Sí, es verdad que cuando terminas, ya, si lo has hecho bien, ya no se nota por dónde lo has empezado. Y luego después cuando empezaron con los ordenadores, me quedé muy contento porque vi que cuando dibujas un círculo en el ordenador, no tiene principio. O sea, en el ordenador no dibujas el círculo así. En el ordenador, el círculo es un círculo. Y digo, pues esto es un poco una ilustración que podemos usar para decir, Dios es un círculo, no tiene principio ni fin. Y Cristo, por lo tanto, es Dios. Cristo es eterno. Por lo tanto, este pasaje no está hablando de Cristo. Este pasaje está hablando de la sabiduría y dice que Dios desde el principio poseía sabiduría y ha creado todo el universo con la sabiduría que es suya desde antes de los tiempos. Comento este pasaje porque sobre todo si hablas con los testigos de Jehová, este es un pasaje favorito. Los testigos de Jehová están queriendo abrir la Biblia a Proverbios 8 porque te dicen directamente, ¿quieres ver cuando Jesús fue creado? Y te llevan directamente a Proverbios 8 y dicen, mira, Jesús fue creado. Y ahora nosotros podemos entender que realmente este pasaje no está hablando de que Jesús fuera creado, realmente este pasaje está hablando de la sabiduría, e incluso en la traducción de los testigos de Jehová han dejado todo el pasaje en femenino. Y por lo tanto, tienen que admitir que, bueno, el pasaje realmente está hablando de la sabiduría, pero luego después van a decir, sí, pero está hablando de Jesús. Y nosotros podemos contestar, pues no es así. Y luego después viendo más del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, vemos efectivamente que Cristo es eterno. Pero vamos a ver donde sí que podemos hablar de Mesías en Proverbios. Bueno, primeramente quiero ver en Proverbios 30. En Proverbios 30, por cierto, los últimos 2 capítulos de Proverbios funcionan un poco como epílogo de todo el libro. Y dice el capítulo 30, versículo 4, empieza con estas preguntas. Dice, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Nos suena un poco como termina el libro de Job, ¿verdad? Dios empieza a hacer preguntas a Job y son preguntas que Job no puede contestar y son parecidas a estas preguntas. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién ha ido al cielo y ha vuelto? Ahora, tengo que admitir que hay varios libros en el mercado de personas que dicen, y lo más triste es que supuestamente son niños, que dicen que han ido al cielo y han vuelto. Y los libros describen el cielo y
en algunos casos, yo creo que los libros hasta, yo diría que son irreverentes. O sea, que un niño te diga que fue al cielo y que hubo unicornios del color del arco iris y que es que me parece increíble, ¿no? Me parece muy fuerte que nos quiera vender esto como si fuera una realidad y esto es lo que realmente es el cielo. Parece más bien un dibujo animado para los niños. No tiene nada que ver con lo que vemos cuando, por ejemplo, Juan tiene una visión del cielo y nos lo describe en la palabra de Dios. También digo en cuanto a estas historias, te ha ganado millones y millones con estas historias, lo cual me hace sospechar grandemente que detrás de estos niños que están contando esas historias hay adultos que están aprovechando y personas que ven una oportunidad para ganar dinero y todo esto para mí es algo muy triste. ¿Cuánto dinero creéis que ganó el apóstol Juan por el libro de Apocalipsis? ¿En cuánto se vendía el libro de Apocalipsis? Nada. Qué curioso, ¿no? Y sin embargo se está haciendo películas, libros y todo con su dinero, con su forma de economizar y al final lo que tenemos es gente aprovechándose de Dios para hacer negocio. Hay que tener cuidado con todo esto. Pero empiezo con esta pregunta. ¿Quién ha subido al cielo y ha vuelto? Sinceramente, la respuesta que entendemos aquí es nadie. Y cualquier persona que nos dice que lo ha hecho, debemos sospechar sobre esta persona. Fíjate, Pablo dice, yo conocí a un hombre que fue llevado, pero no habla del tema. Interesante. O sea, y creemos que incluso a lo mejor Pablo está hablando de sí mismo en este pasaje. Bueno, todo esto para empezar con esta pregunta. ¿Quién ha subido y ha vuelto? Nadie. Continuando, ¿quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién puede controlar los vientos? Nadie. ¿Quién ató las aguas en un paño? Recoger el agua del océano, imposible. Y sin embargo, lo que tenemos que entender es que no está diciendo sencillamente que nadie lo ha hecho, más bien está diciendo ningún ser humano lo ha hecho. Porque cuando llegamos a estas preguntas, ¿quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? Debemos empezar que la respuesta de esta pregunta es Dios. Dios es el único que tiene poder para hacer esto. Dios es el único que realmente no es que ascendió y descendió, sino que Dios es el que ha descendido a nosotros. Dios es el que nos ha hablado con nosotros. Y por lo tanto termina el 4 diciendo, ¿cuál es su nombre? Y luego dice, y el nombre de su hijo. Qué interesante que nos muestra, eso para mí es la visión más clara de Mesías en el libro de Proverbios. Dice, ¿cuál es el nombre de el que hace lo que nadie más puede hacer? Y dice, ¿y si sabes cuál es el nombre de su hijo? Curioso que de repente tenemos presentado aquí el Hijo de Dios diciendo, si no se revelara Él a nosotros, nosotros no podríamos conocerlo. No sabríamos quién es. Bueno, interesante que empezamos con esta visión del eterno Hijo del Padre, muy lejos de lo que vimos antes en Proverbios 8, donde hablaba de la sabiduría engendrada por Dios. Bueno, ¿dónde más vemos al Mesías? Pues este pasaje en Proverbios 3 es también interesante. 3, 11 y 12 dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Una vez más, un proverbio, una comparación. ¿Qué hace un padre terrenal al hijo que ama? La respuesta es que le corrige, le disciplina,
y llegando incluso a castigarle si hace falta. Ahora, por supuesto, no estoy hablando de castigarle como pegarle o hacer daño a un niño. Entendemos que eso no habla ni establece lo que es el abuso de una persona. Si es verdad que la Biblia habla en términos de un castigo corporal, debemos distinguir lo que es un castigo corporal de lo que es un abuso que sale del enfado, de la frustración, que tiene un propósito de hacer daño o de menospreciar o avergonzar a un niño. Cuando hablamos de una disciplina bíblica que es corporal, debemos entender que nunca debería aparentar el enfado, el odio, el mal genio, nada de esto tiene que ver con esto. Más bien debería ser un padre que dice a su hijo, hijo, no has obedecido lo que te hemos dicho y por lo tanto tendrás que recibir un castigo. Este castigo, conforme crece el niño, puede ser un castigo de un tiempo apartado, un tiempo en que no puede jugar con ciertos juguetes, pero incluso podría también incluir un castigo que usa el dolor, pero de una manera muy controlada y de una manera que no causa daños para el niño. Si deja marcas, digo que ha ido más allá de lo que realmente debe ir. ¿Vale? ¿Me explico? ¿Vale? Creo que es importante porque es triste, pero algunos han usado la Biblia para justificar todo tipo de abuso y no es realmente correcto. La Biblia habla de la corrupción y en este pasaje nos dice que la corrección es una demostración de amor. Puede que nuestros hijos digan, no me amas cuando me castigas. Que sea una inmadurez de su parte que hace el comentario que luego después un día lo verán de otra manera. Un día que nuestros hijos vuelvan atrás y dicen, no, noto que me amabas de verdad, porque me disciplinabas con amor. Pero todo el tema es, tal como un padre disciplina al hijo que quiere. Si un padre realmente quiere a su hijo, no deje que él haga lo que sea, que... No, él dice, yo quiero que mi hijo aprenda de mí. Es mucho mejor que mis hijos aprendan la disciplina en casa de personas que les aman antes de aprenderlo en la sociedad, con la policía, con personas que son ladrones y que podrían también abusar de ellos, llegando incluso a lo que es, qué triste que un hijo aprenda la disciplina al final en la cárcel, en estos sitios que cualquier padre que ama a sus hijos dice, no quiero que mis hijos terminen en esos sitios. Por lo tanto, ¿qué hago? Desde el principio voy enseñando, disciplinando, entrenando a mi hijo para que sepa lo que es correcto, lo que no es correcto y que haga lo correcto. Así que tenemos este pensamiento y dice, mira, Jehová ama y por lo tanto castiga. Este pasaje lo tenemos en Hebreos 12 y nos dice, oye, si nosotros encontramos en nuestra vida espiritual un momento de prueba y dificultad, no que hayamos traído sobre nosotros mismos. No digo que he insultado a una persona y esa persona me ha pegado una paliza y digo, no sé por qué Dios ha permitido esto. Cuidado, yo lo he buscado. Yo insulté a la persona y cuando me ha dado esa paliza, no debo meter a Dios en esta historia. Pero digo, cuando ocurren las cosas y decimos, ¿por qué ha permitido Dios esto en mi vida? Hebreos dice, porque sabes, Dios es como un padre. Y tal como dice Proverbios, Dios a las personas que ama les disciplina, les enseña para que crezcan. Ahora, me dices, pero David, ¿dónde vemos a Mesías si es que realmente esto es Dios? Además, aquí dice,
porque Jehová al que ama castiga. Bueno, notáis que no solamente se cita en Hebreos 12, sino también en Apocalipsis 3. ¿Qué está pasando en Apocalipsis 1, 2 y 3? ¿Qué pasa en estos capítulos? Tenemos las cartas a las 7 iglesias. ¿Y quién está hablando a las 7 iglesias? Es Jesús. Juan ve a Jesús resucitado. Juan lo reconocía porque Juan lo conocía. Y Jesús resucitado le da esas cartas a las iglesias. ¿Y qué dice en 3:19? Porque yo castigo al que amo. O sea, ese mismo pasaje lo dice Jesús en primera persona y por lo tanto entiendo que incluso en Proverbios, ese padre que está intentando enseñar a su hijo, en todos los primeros 9 capítulos, tenemos un padre que está intentando instruir a su hijo en la sabiduría. Y entendemos que realmente esto es Cristo. Cristo que nos ama y nos ama tanto que realmente está intentando enseñarnos sabiduría. Me parece interesante esta imagen. Y finalmente veo a Jesús en Proverbios 25, 21, donde vemos otro aspecto de la sabiduría. Dice así Proverbios 25, 21. Si el que te aborrece tuviere hambre, ¿qué tienes que hacer? El que te aborrece tiene hambre. Dices, ya lo merecía. Ya decía yo que anda, que me alegro mucho que él esté pasando por un momento difícil. No, no es lo que dice. Dice, dale de comer pan. Y si tuvieres sed, dale de beber agua. Ese pasaje que nos dice que tenemos que incluso intentar hacer bien a las personas que nos aborrecen, los que nos hacen mal. Nosotros, nuestra tentación es decir, voy a hacer a esa persona lo mismo que me ha hecho a mí. Y siempre decimos, si yo estuviera donde está él, ¿levantaría un dedo para ayudarme él a mí? Pues no, pues ¿sabes qué? Yo tampoco. Eso es nuestra forma de pensar. Nosotros queremos intentar tratar a las personas como las personas nos tratan a nosotros. Y llega Jesús y ¿qué nos dice? Jesús dice, os cuento una historia. Un judío, es un gentil, un samaritano, va camino a Jericó y ya encuentra por el camino un judío tirado allí. Ahora, tú cambias los papeles en la historia. Tú ponle al samaritano allí en la cuneta, allí que le han dado una paliza y ahí está una situación complicada. Y dices, esta persona se va a morir. Dale un par de horas más y se muere esta persona esta noche. Intentar salvar la vida es complicar la vida bastante. Tú ponle a un samaritano allí y ¿cuántos judíos pasarían de largo y lo dejarían ahí tendido en el suelo? Os digo, no serían 2, serían miles. Serían miles que pasarían, incluso lo celebrarían seguramente diciendo, pues lo merecía. Seguramente ese es un ladrón, habrá hecho malo, seguro, ahí ha recibido lo que merece. Y sin embargo, Cristo invierte el papel y dice, mira, hay un judío tirado. Y pasa, primeramente, un sacerdote, si alguien va a parar para ayudar, va a ser el sacerdote, pero el sacerdote no. Pasa también un levita, que él también es de la tribu de los sacerdotes, pero él también pasa de largo. Y de repente pasa este samaritano. Y el samaritano recoge al hombre, le pone sobre su burro, lo lleva a la posada, al hotel, y ahí entra en el hotel y dice, mira, cuida a este hombre y aquí tienes dinero y cuando yo vuelva a pasar por aquí te pago cualquier otra cosa que has gastado. Esa historia, Jesús está demostrando las verdades de Proverbios, que realmente no debemos tratar a las personas como nos tratan a nosotros, más bien deberíamos, como dice en el Sermón del Monte, que este es el pasaje Mateo 5, deberíamos tratar a las personas como quisiéramos
que nos trataran a nosotros. Siempre se llama esto la regla de oro. Y se enseña a los niños, ¿verdad? Espero que se siga enseñando a los niños, ¿no? Trata a los demás como quieres que te traten a ti. Un gran principio de moralidad. Sinceramente, si todo el mundo tratara a los demás como quisiera que le trataran, el mundo sería mejor sitio, definitivamente. Pero Jesús no solamente lo enseña como una lección de moralidad para niños, muy bien, Cristo lo dice en serio para nosotros. Deberíamos andar por este mundo con el deseo de hacer el bien a los demás en la medida posible para nosotros. Ahora, tengo que decir, si tu enemigo o el que te aborrece tiene hambre, dale de comer pan. Eso no significa que dejo de dar pan a mis hijos para dar al que me aborrece. Obviamente, yo tengo mi primera responsabilidad a los de mi casa. Tengo que dar pan a mi casa. ¿Habrá momentos en que no tenemos para dar a los demás? Sí, habrá momentos. Y hay límites hasta donde podemos ayudar. Pero el pensamiento claro que tenemos aquí es que debemos tener la perspectiva de intentar ayudar a las personas, incluso las que no lo merecen. ¿Por qué? ¿Quién ha ayudado a las personas que no lo merecían? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Fíjate, si Dios nos hubiera tratado como nosotros le hemos tratado a Él, pues apaga y vámonos. Pero menos mal, Dios rompió el ciclo y dijo, no voy a tratarles como me han tratado a mí. Voy a enviar a mi Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la sabiduría realmente no es otra cosa que reflejar el carácter de Dios. Y Cristo es el reflejo perfecto del carácter de Dios. Por lo tanto, en un sentido, no solamente vemos a Mesías en el Hijo eterno del Padre, el perfecto Padre que disciplina a su Hijo y el que muestra amor hacia los que le aborrecen, sino que realmente vemos a Cristo en cada página de Proverbios, porque cada vez que vemos este carácter, que es el carácter de Dios, es el carácter de Cristo. Y Cristo es el perfecto. Voy a empezar por aquí. Jesús es el perfecto Hijo que obedece la sabiduría de su Padre. Y a la vez, Cristo es el perfecto Salomón que nos enseña la verdad, la verdadera sabiduría por sus palabras y por su ejemplo. Siempre noto que es muy triste que Salomón, por ser muy sabio, realmente terminó tan mal su vida, aunque haya vuelto al Señor al final de su vida, que entiendo que así es, por el libro de Eclesiastés, pero qué desastre que haya desviado del camino de Dios. Pero Cristo es el perfecto Salomón que nos muestra, nos enseña sabiduría, no solamente por su palabra, sino por su ejemplo. Y entonces, creo que en ese sentido podemos decir que efectivamente en el libro de Proverbios vemos a Cristo presentado aquí en esta sabiduría. Bien, vamos a orar y si hay preguntas, vemos lo que podemos contestar. Padre, te doy gracias por este libro de sabiduría, lo que nos enseñas en todas estas imágenes de la sabiduría, esos símbolos de comparaciones que nos muestran lo que es tu carácter, lo que deseas para nosotros. Pido, Señor, que nos ayudes a vivir esta sabiduría, pero solo podemos vivir esta sabiduría en Cristo, porque si no es por la transformación del Espíritu Santo en nuestras vidas, no tenemos ninguna esperanza de realmente vivir esta sabiduría. Así que pido, Padre, que tú seas glorificado en nuestras vidas. En el nombre de Cristo lo pido. Amén.